Cuidado. Puede que solo les queden segundos de vida. Algunos de los encuentros más peligrosos del mundo están más cerca de lo que creen. El peligro acecha en un volcán dormido desde hace tiempo, cerca de una importante ciudad estadounidense, y en el vórtice de una enorme nube en forma de embudo junto a nuestras casas. Tiene colmillos muy tóxicos, e incluso puede paralizarnos con un terrible golpe casco contra casco. Y no olviden abrir el paracaídas. Maravillas modernas, lo más peligroso. La erupción culminante del Monte Pinatubo en Filipinas, el 15 de junio de 1991, es un brusco recordatorio de que el mundo está plagado de volcanes peligrosos. La explosión proyectó ceniza volcánica a 35 kilómetros de altura. Mató a más de 700 personas. Muchas cuando la lluvia de ceniza aplastó tejados. Los enormes flujos de lodo se llevaron más vidas todavía. Además, rescató los recuerdos de erupciones mucho más devastadoras ocurridas en el pasado, como la del Tambora en 1815, el Krakatoa en 1883 y el Monte Pelé en 1902. Pero el Pinatubo no es ni mucho menos el volcán más peligroso que existe hoy en el mundo. Muchos vulcanólogos dicen que es el Monte Vesubio en Italia. Su última erupción devastadora se produjo en el año 79 y borró del mapa las ciudades de Pompeya y Herculano. Hoy, Nápoles y sus alrededores, con una población de 3 millones de personas, se encuentran en el patio delantero del Vesubio. Las pruebas geológicas sugieren que podría producirse una repetición. Pero, ¿cuál es el volcán más peligroso de los Estados Unidos? Podríamos pensar que es el más activo. Ese es el Kilauea, en la isla Grande de Hawái. Lleva entrando en erupción de forma regular desde hace más de 20 años. Pero sus grandes ríos de lava, que han amenazado esporádicamente a pequeñas comunidades, se mueven lentamente y conceden tiempo de sobra para evacuar. De modo que el Kilauea no es el más peligroso. Los científicos coinciden en que el volcán más peligroso de los Estados Unidos se encuentra en el tramo norteamericano del denominado Cinturón de Fuego. Se extiende desde el norte de California al norte de Washington, y en él se encuentran 13 volcanes considerados altamente peligrosos. Uno de ellos desencadenó una serie de acontecimientos que quedarían grabados en la conciencia colectiva estadounidense. En marzo de 1980, el monte St. Helens se derrumbó, provocando el mayor corrimiento de tierras en la historia conocida de la humanidad. Enormes paredes de roca se desprendieron del volcán, se empotraron contra Johnston Ridge, rebotaron y descendieron 22 kilómetros por el valle del río Tuttle, alcanzando una media de 45 metros de altura. De haber estado aquí, habríamos vivido 43 segundos. La erupción mató a 57 personas y devastó cientos de kilómetros cuadrados de bosque. El monte St. Helens sigue siendo un volcán en activo, pero no es el más peligroso. El más peligroso de los Estados Unidos se encuentra a tan solo 80 kilómetros al norte. Es el monte Rainier, una cumbre de 4.390 metros que se asoma sobre Seattle y Tacoma, la región con mayor densidad de población del Pacífico noroeste. El volcán no ha entrado en erupción en más de 150 años, pero sus frecuentes temblores avisan de que geológicamente está vivo y coleando. Es un volcán muy activo. Es lo primero que quiero destacar. Mucha gente cree que no, pero es un volcán muy activo. Sorprendentemente, no es una erupción de lava abrasadora y ceniza lo que más temen los científicos, sino un aterrador fenómeno que esa erupción podría desencadenar. En la década de 1950, el geólogo Rocky Crandall encontró la prueba en depósitos de lodo fosilizados en los valles de la cuenca del Rainier. Se denomina lahar, una palabra indonesia que significa flujo de lodo volcánico. Este fue el devastador fenómeno que ocurrió cuando el monte St. Helens entró en erupción en 1980.
Y ocurrió por última vez en el Rainier hace tan solo 500 años. Los anteriores lahares del Rainier enterraron rápidamente varios kilómetros cuadrados bajo un lodo que llegó a alcanzar los 9 metros. En esta misma región hoy viven unas 100.000 personas en las poblaciones próximas a Seattle y Tacoma. La amenaza de otro enorme lahar se cierne desde la cumbre nevada del Rainier. El volcán contiene aproximadamente 4 kilómetros cúbicos de hielo glacial, el equivalente al que existe en los otros 12 volcanes de la Sierra de Cascades juntos. Un terremoto, precipitaciones abundantes o incluso la gravedad podrían desencadenar un lahar. Pero la mayoría de ellos se producen cuando las rocas calientes de una erupción derriten nieve y hielo. El agua derretida arrastra rocas sueltas y crea una riada de lodo y piedras que pueden alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Podría producirse un derrumbamiento sin previo aviso. La montaña simplemente cedería. Una montaña débil, un montón de tierra que empieza a descender por el valle del río Puyallup, arrastrando árboles a su paso y que se hace cada vez más grande con un montón de líquido, y que probablemente se desplaza a unos 110 kilómetros por hora en la parte más alta del valle. A tan solo 50 kilómetros del monte Rainier, quienes corren más peligro son los 5.500 habitantes de la ciudad de Orting. Tendrían menos de 40 minutos antes de que el diluvio cayese sobre ellos. Ese es el tiempo que se tarda más o menos en sacar a los niños del colegio y del valle. Creo que sería difícil sacar a todo el mundo. Confiemos en que se logre. Los automovilistas en su ida colapsarían las pocas vías de salida del valle y provocarían atascos. En los simulacros de un lahar se instruye a los vecinos para que corran inmediatamente hacia el lugar más alto posible para escapar de la implacable riada. Las posibles consecuencias de un brutal fenómeno como este dan para reflexionar. Un suceso en el monte Rainier no afectaría solo al condado de Pierce. Afectaría a toda la región, a todo el estado. Podrían producirse miles de muertos. Los puertos de Tacoma y Seattle se paralizarían. Las rutas de transporte y los aeropuertos se cerrarían. Un gran lahar podría hacer que la factura humana y económica del huracán Katrina pareciese insignificante. No hablamos de una evacuación temporal. Podríamos estar ante una reubicación definitiva y económicamente tendría un impacto enorme. Algunos residentes en Washington dudan de que llegue a producirse tan terrible acontecimiento. Pero la realidad les golpea con la tragedia que desencadenó el volcán Nevado del Ruiz en Colombia en 1985, el cual, como el Rainier, tiene un casquete helado de tamaño considerable. Varias horas después de una pequeña erupción, un lahar descendió a toda velocidad e impactó contra la ciudad de Armero con varios metros de lodo de consistencia similar al hormigón húmedo. Murieron más de 23.000 personas. Se cree que si la población de Armero hubiese sido advertida a tiempo, podría haberse puesto a salvo sin problemas. Solo tenían que subir a un terreno elevado. De eso hemos aprendido nosotros. A finales de la década de 1990, los científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos diseñaron un sistema de detección y alerta de lahares para el monte Rainier. El sistema se basa en 10 monitores acústicos de flujo o AFM. Son oídos electrónicos que intentan escuchar señales de un lahar. Este AFM que tenemos colocado aquí arriba está diseñado para soportar un río de lodo. Tiene una radio en su interior. Cada 9 minutos transmite una señal que recibimos en el ordenador de nuestra base. Consta de una antena y paneles solares. Las baterías están dentro, así que es totalmente independiente. Si detecta un lahar, la estación aumenta la frecuencia de las transmisiones y las envía cada 3 minutos a los servicios de emergencias. Las posibilidades de que un AFM se equivoque al dar una alerta son nulas. El reto estaba en que la mayoría de lahares se generan durante erupciones volcánicas, cuando hay terremotos, explosiones, temblores. Así que necesitábamos un sensor muy específico sensible a los lahares, pero no al resto de los fenómenos que se producen. Los AFM deben su sensibilidad a un geófono acústico enterrado a 1,5 metros de profundidad. El geófono está programado para ignorar las señales de baja amplitud de los temblores. Solo responde a las señales de alta amplitud, características de un lahar,
y entonces emite la señal de alarma. 3 de los 10 puestos AFM están diseñados como mecanismos de alarma a prueba de fallos. Han sido colocados a propósito en la parte baja del valle, directamente en el camino de un futuro LAR. Lo que tenemos aquí es lo que llamamos nuestro punto hombre muerto. Este tronco está diseñado para ser arrastrado si se produce una avalancha de lodo importante o un lahar. Por eso le llamamos así, porque el lugar desaparecería. El tronco está conectado al transmisor AFM. Si el tronco es arrastrado por la corriente, la señal se apagará y los servicios de emergencia sabrán lo que se les viene encima. Los científicos calculan que en nuestra vida tenemos una posibilidad entre 7 de que un enorme lahar arrastre este tronco con un torrente que devaste las comunidades que rodean al Rainier. Pero si esa posibilidad se plasma, la magnitud del desastre aumentará sin lugar a dudas, porque habrán surgido más comunidades en el presunto camino del lahar. Aunque el Rainier ocupa el primer lugar en la lista de volcanes peligrosos, hoy el gran golpe definitivo podría ocurrir a 800 kilómetros al este, dentro de cientos de miles de años. La prístina naturaleza y los geysers burbujeantes del Parque Nacional de Yellowstone ofrecen pruebas sutiles de lo que late debajo. Un inmenso supervolcán de casi 3.400 kilómetros cuadrados, con una carga de magma que se calcula ronda los 16.000 kilómetros cúbicos. Pruebas geológicas que se remontan a hace más de 2 millones de años demuestran que el gigante, con una fuerza casi incomprensible, entró en erupción al menos 3 veces. Es una escala muy difícil de comprender, porque estamos hablando de más de 1000 veces lo que vimos en St. Helens en 1980. Devastará zonas que se encuentren a miles de kilómetros del volcán. Si Yellowstone asesta un golpe corregido y aumentado, la cifra final de víctimas podría ser de millones. Mientras algunos tientan a la suerte construyendo las casas de sus sueños a la sombra de las ventanas del infierno, otros se ponen de buen grado unas botas altas y unas chaparreras para capturar a la serpiente más peligrosa de los Estados Unidos. Este es el ofidio más peligroso de los Estados Unidos. La serpiente de cascabel Crótalo diamantino occidental. Pero eso no detiene a Jack Allen. Él caza serpientes de cascabel en las duras tierras del oeste de Texas. La toxicidad de su veneno es moderada, pero estas serpientes se enfadan fácilmente y habitan en amplias zonas del oeste de los Estados Unidos, lo que significa más encuentros con humanos y más mordeduras. No te persiguen, ni nada así, pero si te metes con ellas, te morderán. Y no siempre hacen ruido. No siempre mueven su cascabel antes de morderte. Por peligrosa que sea la serpiente de cascabel, el mundo está lleno de serpientes más letales, si cabe. Por ejemplo, la cobra real. Es la serpiente venenosa más larga del mundo, capaz de inyectar una enorme dosis de veneno altamente tóxico. Capaz de matar a un elefante con una sola mordedura. Afortunadamente, rara vez muerde a los humanos, como tampoco lo hace la taipán australiana. Y eso que posee el veneno más tóxico de todas las serpientes de la Tierra. Una sola gota puede matarnos en minutos. Con todo, no es la más peligrosa, porque es una serpiente tímida, solitaria, que los humanos raramente se encuentran en la naturaleza. La serpiente más peligrosa del mundo, la víbora gariba. Es muy agresiva. Habita zonas densamente pobladas de Asia y el norte de África. Y es la responsable de la muerte de unas 10.000 personas cada año. Las estadísticas no son ni mucho menos tan impactantes en los Estados Unidos. A pesar de todo, las serpientes de cascabel muerden aproximadamente a unas 6.000 personas cada año en los Estados Unidos. Y mueren sobre 6. Las principales víctimas, adolescentes que molestan o intentan coger a las serpientes. Un cazador experimentado como Jack conoce bien los riesgos. Por eso usa las mejores herramientas para el trabajo. Estas son unas tenazas. Las llamamos tenazas para serpiente.
Este es el gancho para engancharlas. Tengo unas botas de cuero con un forro doble especial que me llegan hasta las rodillas. Estas son unas chaparreras. Son chaparreras para serpientes. Me protegen las piernas. A veces puedes pisar un saliente y encontrarte con una debajo y ni siquiera la ves. Esto es para protegerme y que no me muerda. Hemos encontrado una serpiente de cascabel en esta colina. Es una serpiente de cascabel crótalo diamantino. Intentaremos sacarla de su agujero. A veces se hinchan. No es fácil sacarlas. Intentamos protegernos y no hacer daño al animal. Pueden balancearse a tu alrededor y morderte en cualquier momento. El veneno de la mayoría de las serpientes de cascabel es hemotóxico. Eso significa que contiene proteínas y enzimas que dañan los tejidos y órganos a la vez que causan gran dolor. Si quieren saber qué se siente cuando te muerde una serpiente de cascabel, golpéense un dedo con un martillo. Se produce una hemorragia interna, hinchazón, y es muy doloroso. Si la mordedura es muy mala, la hinchazón puede alcanzar tales proporciones que tienen que abrirte la piel porque se te hincha tanto que puede llegar a destruir el tejido muscular. Estas imágenes de una sala de urgencias muestran algunos efectos secundarios extremos, tales como fallo respiratorio, contracciones musculares involuntarias o anafilaxia, una reacción alérgica poco frecuente que puede afectar a la respiración y provocar calambres abdominales, vómitos y una hinchazón extrema. Nadie muere por la picadura de una cascabel, pero mucha gente sufre un shock por su picadura y muere por eso. El crótalo tiene sus largos y mortíferos colmillos plegados contra el paladar. Cuando la boca se abre casi 180 grados, los colmillos se mueven hacia adelante. Unas glándulas de la parte posterior de la cabeza bombean veneno a través de los colmillos huecos hacia la presa. Si es nuestro día de suerte, podemos recibir una mordedura seca. En aproximadamente 1 de cada 4 casos, las serpientes de cascabel no inyectan veneno alguno. Para ver de cerca la serpiente más peligrosa de los Estados Unidos, miles de personas acuden al encuentro de serpientes de cascabel de Sweetwater, Texas. Una convención anual de serpientes de cascabel que dura 3 días y se celebra desde hace más de 50 años. Muchos acuden a Sweetwater para conocer al crótalo diamantino e incluso comérselo. Así es, ningún encuentro estaría completo sin un concurso de comer serpientes de cascabel. En la arena de demostraciones se puede asistir a la coronación de la serpiente más grande del año. O estrecharle la mano a la encantadora de serpientes del año, una versión tejana de La Bella y la Bestia. Pero no hay duda de que la estrella más popular del espectáculo es también la más peligrosa. Lo que tengo aquí es un crótalo diamantino occidental. Lo identificamos por esta parte negra y blanca que tiene delante del cascabel. Nosotros le llamamos cola negra. Pero también se puede aprender mucho en este encuentro. Si nos encontramos con una serpiente, lo mejor es moverse muy despacio. Las serpientes de cascabel suelen atacar a los objetos en movimiento, en este caso, un globo. Justamente así. Aunque el veneno de estas serpientes de rapidísimo ataque puede matar, también puede curar. En el Centro de Investigación de Toxinas Naturales de la Universidad Texas A&M en Kingsville, los científicos siempre quieren más. Su peligroso trabajo consiste en extraer un río de veneno de serpiente que algún día podría producir milagros médicos. Trabajamos con investigadores de todo el mundo para intentar descubrir moléculas del veneno de la serpiente que puedan ser útiles en apoplejías, ataques al corazón, cáncer y otros problemas médicos. El veneno es una mezcla muy compleja de miles de moléculas diferentes. Extraer el veneno a cada una de estas 400 serpientes no es trabajo para cobardes. Implica periódicos ordeños a mano. Algo que desde luego no deben intentar en casa. Este peligroso trabajo exige tanta concentración que las reglas del centro limitan los ordeños a un máximo de 20 serpientes al día. Bien, esta es una mojave. Es uno de los venenos más tóxicos que tenemos en los Estados Unidos.
Este recluso que se niega a cooperar es el primo mayor del crótalo diamantino occidental, el diamantino oriental. Vale, no te preocupes, tranquilo, cógela por el medio. El diamantino oriental es la serpiente de cascabel más grande que existe, y debido a que ataca con más frecuencia a los humanos, es sin duda tan peligroso como el diamantino occidental. Vale, le sujetaré la cabeza. Este es un crótalo diamantino oriental. Le dejaré morder este diafragma. Así producirá mucho veneno. Cuando sus colmillos perforan una barrera de parafina, la serpiente bombea inmediatamente veneno en el vaso. Cada serpiente tiene un dispositivo semejante a un código de barras insertado bajo la piel, que sirve para identificarla. Con un escáner puede identificarse a qué donante pertenecen las muestras de veneno. Hemos recogido aproximadamente medio mililitro de veneno. Es bastante veneno y podría hacerle bastante daño a una persona si se lo inyectase. El veneno se centrifuga para eliminar los residuos celulares y a continuación se congela para futuras investigaciones. Creo que lo que estamos haciendo aquí y en otros países es sentar las bases para los descubrimientos de generaciones futuras. Algunas de estas especies se extinguirán. Y si no recogemos sus genes en una bacteria, nunca podremos utilizarlos para descubrir medicamentos. La humanidad tiene mucho que ganar gracias al veneno de las serpientes más peligrosas. Pero ante el fenómeno meteorológico más peligroso de los Estados Unidos, llevamos todas las de perder. Oh my God. Oh my God. Las secuelas de una tormenta asesina muestran una brutal verdad. Ante la furia de la naturaleza, nadie está completamente a salvo. ¿Cuál es el fenómeno meteorológico más peligroso de los Estados Unidos? Tras la devastación causada por el Katrina, la tragedia de 2005 que se llevó más de 1.800 vidas, un huracán parecería la respuesta más probable. Pero los huracanes son infrecuentes, fáciles de detectar y a menudo advierten de su llegada con días de antelación. La aleatoria ferocidad de los rayos los coloca en un puesto muy alto de la lista de peligros. El aire que rodea un rayo puede alcanzar una temperatura de 30.000 grados, lo que significa 6 veces más calor que en la superficie del Sol. Cada año mueren unas 60 personas por el impacto de rayos. Pero esta no es la mayor amenaza. Debido a su repentina e inmensa capacidad de destrucción, el fenómeno meteorológico más peligroso de los Estados Unidos es el tornado. Los tornados pueden llevar en su interior vientos muy fuertes de hasta 420 kilómetros por hora y pueden provocar daños enormes en las estructuras. Pueden destrozar edificios y esos escombros dañar a la gente si salen volando. No detectamos los tornados con mucho tiempo de antelación y no podemos avisar a la gente. Disponemos de minutos para actuar. Los tornados más peligrosos, calificados como F2 o superiores en la escala Fujita, parecen fenómenos fortuitos e impredecibles y pueden presentarse en grupo. El único elemento predecible es la zona geográfica que suele padecerlos. El famoso callejón del tornado de los Estados Unidos se extiende por sus llanuras centrales, donde el aire húmedo y caliente procedente del Golfo de México se encuentra con el aire frío y seco de las montañas rocosas. Esos dos grandes factores geográficos hacen que en este lugar se den los ingredientes para que haya tornados en mayor proporción que en ningún otro lugar del planeta. Durante el último medio siglo, 311 tornados se han llevado vidas en las llanuras. Muchos menos tornados llegan al sudeste de los Estados Unidos, a estados como Arkansas, Tennessee, Alabama y Mississippi. Pero aquí sus habitantes corren un peligro incluso mayor. ¿La razón? El sudeste tiene la mayor concentración de casas móviles del país. Puesto que no tienen cimientos, estos objetivos de los tornados son los hogares más vulnerables.
Los residentes en casas móviles tienen 20 veces más probabilidades de morir en un tornado que los residentes en casas con cimientos. Son el lugar más peligroso durante un tornado en este país. La cifra de víctimas resulta penosa, pero no cuando se compara con lo que podría llegar a ocurrir en el peor escenario posible. Tal vez el peor escenario posible lo veríamos si ocurriese durante un evento deportivo. Por ejemplo, en Fort Worth, durante la carrera de la NASCAR a principios de abril, o en Indianápolis, durante las 500 millas a finales de mayo. Se congregan cientos de miles de personas en una zona pequeña, donde, si se dan las mejores condiciones, hacen falta unas 4 horas para evacuar a todo el mundo. El tornado más peligroso que ha afectado a los Estados Unidos hasta la fecha se produjo el 18 de marzo de 1925. Este recorrió 352 kilómetros a una velocidad de 95 kilómetros por hora a través de los estados de Missouri, Illinois e Indiana. Tras 3 horas y media se calcula que habían muerto 695 personas y 2.000 habían resultado heridas. 2 factores fueron decisivos para tan elevado número de víctimas: la falta de un sistema de alerta de tornados y las casas inadecuadas. Gracias a laboratorios de investigación como el Centro de Investigación Eólica de la Universidad Tecnológica de Texas, esta moderna casa antitormentas es más robusta y resistente a escombros que puedan salir volando. Los científicos han construido un cañón de escombros para simular los efectos de un enorme tornado que enviase materiales de construcción por los aires a velocidades letales. En este caso, un tablón de madera de 7 kilos que sale despedido a 160 kilómetros por hora. Hacen falta más de 4 planchas de contrachapado de 2 centímetros de grosor para detener este misil. La mampostería responde bastante bien, siempre que esté reforzada. Pero si no está reforzada, proporciona poca protección contra el impacto. De modo que una construcción normal, una casa de ladrillo, no es segura para nada. Los estudios de este centro han llevado al desarrollo de refugios antitormenta no subterráneos y a habitaciones seguras especificadas ya en plano. Pero casas mejores son solo la mitad de la respuesta. Una predicción a tiempo es la clave para reducir las víctimas. El Servicio Meteorológico Nacional controla las células de tormenta día y noche y emite alertas cuando se dan las condiciones favorables para que se produzca un tornado. En Norman, Oklahoma, los científicos del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas y de la Universidad de Oklahoma desvelan los misterios de la dinámica de un tornado con este peso pesado de 400 kilos de los sistemas de radares. Un radar móvil, inteligente y el más avanzado, el Doppler. Introducimos este radar Doppler en huracanes o en entornos de tornados y tormentas, para observarlos más de cerca y ver las partes más bajas de la tormenta, donde se dan las condiciones meteorológicas más severas. Estos datos se usarán posteriormente para elaborar modelos informáticos de tornados. Todavía no comprendemos totalmente cómo se forman los tornados. Tenemos hipótesis, pero hay que demostrarlas. Con un modelo informático, podemos variar la altitud de los vientos en la atmósfera. Podemos variar la temperatura y la humedad dependiendo de la altitud y comprobar cómo responde la atmósfera a estas diferentes condiciones. La esperanza es que algún día el Servicio Meteorológico Nacional pueda llegar a predecir tornados letales con mayor antelación y salvar incontables vidas. Un tornado es sin duda una fuerza asesina de la naturaleza. Pero estadísticamente alguien de su familia corre un peligro mucho mayor si practica el deporte de equipo más peligroso. Es un hecho estadístico que muchos de los deportes favoritos de los estadounidenses son peligrosos. Unas 22.000 personas se lesionan cada año jugando al hockey sobre hielo. Unas 120.000 lesiones entre huesos rotos, roturas musculares y lesiones en la cabeza se producen cada año en el diamante de béisbol. Los Centros para el Control de Enfermedades calculan que los estadounidenses sufren entre 1,6 y 3,8 millones de conmociones cerebrales relacionadas con el deporte cada año. El líder de las estadísticas en conmociones cerebrales y por lo tanto el más peligroso es el fútbol americano.
La física asociada a unos atletas cada vez más grandes y potentes y que sufren impactos brutales puede acarrear un desastre para el cerebro. En niveles profesionales y universitarios, los jugadores a veces están moviéndose a más de 30 kilómetros por hora cuando sufren impactos en su casco. Este es el cerebro y está rodeado por una bóveda que es el cráneo. Cuando se produce una conmoción cerebral hay movimiento, un movimiento de aceleración y una deceleración brusca. Cuando el cerebro desacelera, impacta contra el cráneo y se produce una contusión. En casos graves, el cerebro puede llegar a rebotar e impactar contra el otro lado del cráneo. Es un deporte de choque y se producen lesiones. A veces puede ocurrir que el golpe más leve gire el cuello en mala posición y que un jugador quede tendido en el suelo con una conmoción. La mayoría de las conmociones peligrosas no se producen entre los profesionales, sino entre los atletas jóvenes, cuyo cerebro todavía está desarrollándose. Es especialmente peligroso para chicos de 18 años o menos, debido a que todavía están creciendo. Los cerebros jóvenes corren el riesgo de hernias, edemas o hinchazones. La primera línea de defensa es el casco. Los fabricantes de artículos deportivos del siglo XXI intentan crear el equipo protector para la cabeza más avanzado de la historia. Una historia que comenzó hace más de un siglo. En 1893, un zaguero de la Marina, Joe Reeves, se puso el primer casco rudimentario de fútbol americano en el partido entre la Marina y el Ejército, lo que daría lugar al nacimiento del término cabezas de cuero. Estos cascos de cuero ofrecían poca protección y no serían obligatorios hasta la década de 1930. Tras la Segunda Guerra Mundial, los plásticos revolucionaron el juego y surgieron cascos mucho más protectores. En los últimos 60 años, Shad Sports, en Salem, Illinois, ha fabricado millones de cascos para ligas profesionales, universitarias, de instituto e incluso infantiles. Su elemento base, millones de bolitas de resina de policarbonatos. Cuando se calienta a 230 grados centígrados, la resina se funde y a continuación se inyecta en el molde de un casco. Tras un rápido paso por el horno y una vez que se ha enfriado, un robot de precisión perfora los orificios para ventilación y elementos de seguridad. Por último, en el taller de pintura se aplican miles de colores antes de que el casco salga al campo. Bajo su acabado reluciente, los avanzados cascos de Shad están a años luz de las reliquias almohadilladas con espuma del pasado. Este es el casco Shad ION 4D. Es nuestro último modelo en cascos de protección. Lleva un sistema de almohadillas Skydex, que es un sistema de almohadillas tridimensional que se adapta mucho mejor a la cabeza del jugador. Las almohadillas Skydex de plástico térmico del casco ION 4D están diseñadas con hemisferios interiores y exteriores opuestos. Si hay un impacto, los hemisferios se hunden y absorben mayor energía ante un golpe peligroso. Además, la máscara del ION proporciona más protección que la típica rejilla fija. La máscara se introduce directamente dentro de dos orificios del casco. Una cuña de goma termoplástica sujeta la máscara en su posición. Si hay un impacto, la máscara se comprime dentro de la cuña, amortiguando la fuerza del golpe hasta un 15%. Los ingenieros de Shad crean nuevos diseños para cascos con un programa de diseño asistido por ordenador en 3D. El NOCSAE, o Comité Nacional para la Homologación de Material Deportivo, establece los requisitos estrictos que los cascos deben cumplir. Los nuevos diseños se someten a prueba en las instalaciones para el análisis de impactos. En esta cámara de los horrores, réplicas de cabezas humanas sufren fuertes dolores de cabeza para que los atletas no tengan que padecerlos. Las cabezas del NOCSAE son casi humanoides para conseguir unos resultados más parecidos a los de las cabezas humanas. Dentro de la cabeza hay una cámara craneal, un cráneo. Lo llenamos de glicerina, un material que se aproxima bastante a la densidad de la materia cerebral. E incrustado en el centro de gravedad de la cabeza, tenemos un acelerómetro trieje que mide las fuerzas G.
Las pruebas estándar del Noxae simulan a un jugador impactando contra un objeto inmóvil a aproximadamente 20 km por hora. Algo parecido a chocar de cabeza contra un muro de ladrillos. El ordenador registra el índice de intensidad o las fuerzas G que la cabeza humanoide experimentará durante el impacto. Esta cabeza experimentó 108 Gs. Para comparar, se hace la misma prueba con un casco clásico de los 60, almohadillado con las viejas cinchas. Esta cabeza ha experimentado unos increíbles 218 Gs, más del doble del impacto sufrido por el casco Shad. Pero la gran mayoría de los impactos sufridos por un casco no son como los de un muro de ladrillos. Gran parte de los golpes sufridos por la cabeza llegarán de diferentes ángulos y velocidades. Para simular estos impactos, la prueba de impacto lineal lanza un ariete de 15 kilos. Esta prueba se parece más al mundo real. La cabeza tiene un cuello bastante rígido, pero flexible. También tiene una base con rodamientos para que, cuando se produzca el golpe, el cuerpo y también la cabeza se muevan con el impacto. Para realizar una última prueba de integridad se introduce el casco en hielo. La prueba de agrietado por frío exige congelar el casco a 17 grados bajo cero para volverlo frágil y después golpearlo con un proyectil de 10 kilos lanzado desde una altura de 1,20 m a través de un tubo. Si no se rompe ahora, no se romperá nunca. Actualmente tenemos muchos materiales que estamos investigando. Materiales para atenuar mejor los golpes, plásticos mejores que podríamos usar. Buscamos la mejor combinación de cosas. Nadie discute la gravedad de una lesión cerebral. Pero cuando se salta desde un puente sobre el cañón del río Snake, una conmoción cerebral no es comparable con lo que puede ocurrir si se comete el más mínimo error. El día está despejado en Twin Falls, Idaho. Se dan las condiciones perfectas para el salto. Chris Wilson es un paracaidista veterano, pero hoy no hay avión. Hoy saltará desde el puente I.B. Perrine a 145 metros de altura sobre el cañón del río Snake. Es su primer encuentro con un deporte extremo que muchos consideran el más peligroso. Creo que cuando me suba a la barandilla notaré algunos nervios, pero por ahora estoy confiado y bastante bien. Los saltos base se parecen poco al paracaidismo. Saltar desde una posición fija tan próxima al suelo presenta multitud de peligros. Rachas de viento impredecibles, paredes de roca que están apenas a unos metros y escasos y valiosos segundos para abrir el paracaídas implican que cualquier salto podría ser el último. Base es el acrónimo en inglés de edificio, antena, tramo de puente y tierra. Para ser reconocido como saltador base o base, un practicante debe realizar con éxito los 4. Se calcula que hay unos 4.000 saltadores base reconocidos en todo el mundo y aproximadamente unas 120 muertes hasta la fecha. El índice de accidentes en este deporte es elevado. 1 de cada 33 saltadores morirá. A diferencia de otros puntos de salto, el puente Perrine es el único lugar de los Estados Unidos en el que los saltadores base no deben temer a la ley. Siempre y cuando hagan una llamada de cortesía a la policía de Twin Falls. Sí, tenemos que llamarlos porque ha habido veces en que alguien que pasaba conduciendo por el puente ha visto saltar a una persona. Les ha llamado pensando que se trataba de un suicidio y han tenido que enviar un coche patrulla a ver qué pasaba. Tom Aiello dirige la academia de base Snake River. Llama a los novatos que están en su cuarto día de clase en el denominado Campamento Muerte. En la orientación del primer día se pide a los alumnos que escriban una carta a sus parientes explicándoles por qué han muerto haciendo saltos base.
Eso hace que los alumnos se sienten y piensen sobre lo que van a hacer. Todos estamos relacionados con alguien. Ellos están relacionados con sus familiares y amigos y deben pensar en el impacto que tienen sobre esas personas las decisiones que toman. La bandera de los Estados Unidos marca la zona de aterrizaje. Aterrizar en cualquier otro lugar aumenta más si cabe los riesgos. ¿Veis dónde está el puente de madera? ¿En aquel barranco pequeño? Desde allí hasta el puente el aterrizaje es malo, ¿vale? El barranco mide 2 metros, 2,5 de profundidad. Y en este lado hay un montón de piedras ocultas entre esas hierbas. No intentéis aterrizar ahí. Un ensayo ayuda a aliviar la tensión. Este es el momento que he estado esperando. Pero todo saltador sabe que hay un factor X que puede provocar el desastre. Un fallo del paracaídas. En la academia se pasan horas empaquetando y volviendo a empaquetar paracaídas. A diferencia de los paracaidistas que llevan uno principal y otro de reserva, los saltadores base no disponen del lujo del tiempo de una caída libre para decidir si su paracaídas es defectuoso. Para ellos no hay tiempo para desplegar un paracaídas de reserva. Confían en un paracaídas, uno solo, similar en tamaño a la tela de reserva de un paracaidista. Esta realidad ha ayudado a empañar la historia de incluso un lugar tan adecuado para los saltos como el Puente Perrine. 6 personas han encontrado la muerte y varias más han resultado heridas saltando desde aquí. La mayoría de las tragedias ocurrieron porque los paracaídas no llegaron a desplegarse. Para evitarlo, los saltadores base suelen soltar un pequeño paracaídas piloto que hace que el paracaídas principal se despliegue de forma efectiva. ¿Queréis hablar de eso? ¡Caramba! Sí, quería lanzar el paracaídas piloto y como no lo consiguió, empezó a patalear y no lo encontraba. Perdió la posición. Casi no la encuentra porque movió el cuerpo cuando falló el lanzamiento. Muy bien, vamos allá. Para asegurarse de que esto no le pase a él, Chris usará lo que se denomina PCA, siglas en inglés de ayuda con el paracaídas piloto. Yo estoy listo, ¿y tú? Tom sujetará el paracaídas piloto que ayudará a desplegar el paracaídas principal mientras Chris cae. ¡Listo! 3, 2, 1, ¡me voy! ¡Sí! El salto de Chris parece bastante bueno, pero al final creo que debería haber girado un poco antes, pero ha estado bien. ¿Qué tal ha ido el salto? Descríbelo. Maravilloso, aterricé de pie. Estoy de una pieza, así que estupendo. Termina otro día en el campamento a muerte, con la esperanza de que nunca haga honor a su nombre. El margen de error es tan pequeño que no tienes tiempo para corregir equivocaciones. Si ocurre algo y no reaccionas lo bastante rápido, adiós. El salto base es peligroso. No se puede hacer nada para que sea completamente seguro. Y eso es parte de su atractivo. Se trata de enfrentarse a un peligro y superarlo. Quienes buscan lo más peligroso lo hacen de diferentes maneras. Algunos se lanzan hacia el peligro con pasión implacable. Otros sopesan los riesgos, pero no dejan de jugar. Mientras que otros esperan en silencio entre las sombras y rezan para que no les toque. Ninguno de nosotros es inmune al peligro. Lo único que podemos hacer es intentar hacerle frente lo mejor posible.